Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando entre Baquetas, el podcast dedicado a la percusión. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Nicolás. Hoy nos vestimos de gala. Tenemos un invitado muy especial. Él es un percusionista, personaje muy importante en la escena de la percusión en Chile. Él se ha desenvuelto tanto en la percusión académica, orquestas, como en la música popular, como vibrafonista principalmente. Ha integrado diferentes grupos de percusión, como la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica, grupo de percusión donde también tuvo una labor de director e intérprete, y Carlos Vera Cuarteto, donde toca vibráfono. Él también mucho tiempo de su carrera lo ha dedicado a la pedagogía. Eso igual es algo que vamos a hablar un poco. Ha formado y ayudado en la formación a varios músicos percusionistas importantes de la escena chilena. Así que eso, no hay mucho, la biografía es extensa, así que este fue el resumen del resumen y espero que él nos explique un poco mejor su vida. Así que con ustedes, Carlos Vera. Hola, bienvenida, profesor Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Muchas gracias por invitarme a este grupo que he sabido que cada vez está más grande. Y cualquier cosa que sea, digamos, ayudarle a las nuevas generaciones con la experiencia que uno ha tenido, no tengo ningún problema en reunirme con ustedes las veces que quieran. Bueno, hace más o menos un mes, puede haber sido un mes y medio, yo estuve en una cosa parecida a esta, pero que no era grabado, digamos, entiendo, que era con el profesor Felipe. Sí, sí. De hecho, estuvimos nosotros ahí también. Nosotros estuvimos ahí también, sí. Claro. Entonces, ahí traté de recordarme de las cosas, de algunos hitos, de las cosas que yo he hecho desde que me metí en este cuento, digamos. El cuento pedagógico en realidad vino después, como que apareció solo, como que fue una necesidad, quizás no tanto mía, sino que de la institución donde yo estuve toda la vida, digamos que fue el Instituto de Música de la Católica. Yeah. Entonces el profesor Guillermo Rifo, que fue el que fundó esa cátedra en 1969, el 82, 83, 82 se retiró de la universidad, y incluso por esa misma época, un poco después se retiró también de la Sinfónica, donde era ayudante solista de timbales, porque quería dedicarse a otras cosas. Él además un gran compositor, sí, y arreglador de música popular, etcétera. Entonces, y por muchos años él fue el único vibrafonista en actividad que hubo en el país. Entonces, gran parte de la influencia con respecto a lo que yo hice después es un poco por él, digamos, sobre todo por el cuento del vibráfono. Claro. Entonces yo siempre fui combinando un poco la visión tradicional de conservatorio, ¿no es cierto?, con las experiencias que yo tenía como músico popular, porque yo empecé a tocar a los 16 años y toqué harta batería, toqué como 10, 15 años, toqué batería popular, digamos, tocando en baile, en matrimonio, en cualquier cosa, digamos, haciendo grabaciones, tocando rock, etcétera. Entonces, que es una actividad y una experiencia que, aunque uno después se meta más en el cuento clásico, entre comillas, le sirve mucho. Sí, normalmente los percusionistas, con respecto a algunas partes de su cuento musical, se nota siempre, por lo menos yo lo noto, cuando ya han tocado batería, porque hay otros que no han tocado batería por decisión, nomás, y llegan a estudiar a la universidad habiendo estudiado percusión, pero sin haber tocado batería. Entonces yo creo que eso es una experiencia que le hace muy bien a todos los estudiantes, fíjate. Creo que dentro de nuestra experiencia, de la gente que nosotros conocemos y en nuestra carrera acá en la Universidad de Talca, la mayoría partió en la batería, y creo que muy pocos llegaron a la percusión desde la percusión, sino que la mayoría llegamos desde la batería a la percusión. Claro. Con más o menos experiencia, pero
Claro, lo que pasa, mira, lo que pasa es que las situaciones en realidad son diferentes ahora, porque ahora no todos, te fijas, pero hay un buen porcentaje de niños jóvenes que están entrando a estudiar a las escuelas básicas que algunas universidades tienen para después entrar a la parte universitaria, y son niños que ya, gracias a que han tenido algún contacto a través de sus escuelas con estas instituciones nuevas que hay, que en mis tiempos ni se soñaban, digamos, que son las orquestas juveniles e infantiles. Entonces los niños a veces llegan por ahí. Y en ese caso, muchos de ellos todavía no han tocado batería. Pero es por una cuestión cuestión de experiencia o de gusto o de seguir algún cierto consejo familiar, ¿te fijas? Entonces, como yo le decía siempre a los alumnos cuando estábamos en la clase de parte en conjunto, y ya estaban en las primeras clases en conjunto, cuando ya habían pasado el primer año que tenían solamente que estudiar el instrumento ellos solos, ya cuando tenían que entrar práctica en conjunto, ahí se empezaban a complicar un poco porque había que ensamblarse con los compañeros, etcétera, según fuera el repertorio. Entonces yo siempre les decía, bueno, primero que nada, les digo yo, ustedes han encontrado que esto es difícil, etcétera, pero yo quiero recordarles que a ninguno de ustedes los trajeron a punta de pistola a estudiar esto, ¿no es cierto? Porque seguramente, no sé si todo, pero la mayoría, cuando ellos dijeron que querían dedicarse y querían entrar a estudiar percusión a la universidad, sus papás no saltaron de alegría. Sí, ¿Cierto? ¿Verdad? sí, claramente. Primero que nada porque quieren dedicarse a la música y después, más encima, dedicarse a la percusión. Ya doble falta casi. Claro. Entonces, yo lo tuve muchas veces, tomamos alumnos algunos que, me estoy acordando de uno específicamente que se tituló, fueron los últimos alumnos que yo titulé antes de retirarme de la universidad, y él llegó cuando estaba en el colegio todavía. Y al principio, un poco no tan concentrado, pero después empezó a rendir bastante. Y me acuerdo de una audición interna que hicimos una vez, fueron los papás y estaban bien preocupados los papás, porque me decían, oye, mira, me preguntaban, profesor, pero ¿usted cree que él tenga alguna oportunidad, alguna chance? ¿Qué futuro tiene él si va a entrar a esto, etcétera? Yo le dije, mira, yo no soy adivino, no te puedo decir nada. Lo que te puedo decir es que hasta el momento él demuestra muchas condiciones y mucho interés en la música y en la percusión. Pero si él sigue adelante, no me queda duda que va a progresar bastante bien y él puede ser. Porque ellos estaban justo en el último año de colegio donde los padres empiezan ya a ponerse serios, a decir, bueno, ¿qué es lo que hay que estudiar? ¿No es cierto? Entonces las condiciones en esa época eran diferentes, ¿te fijas? En ese sentido. Estoy hablando de la experiencia pre-entrar a estudiar percusión a una escuela de nivel medio y después a la universidad. Entiendo. Bueno, la experiencia quizá no cambia mucho ya uno estando dentro porque Claro. al menos yo me sigo preguntando hasta el día de hoy qué va a ser de mí cuando termine la carrera. Ahora eso que tú dices, ese es otro tema. Entonces, porque esa es una cosa que si un alumno me dice a mí en segundo año que quiere saber cuál va a ser su futuro, le dije, mira, eso no te lo puedo decir yo ahora, porque primero que nada, ahora que hay mucha más gente, mucho más estudiantes, muchos más profesionales de nuestro campo, ¿no es cierto?, en nuestra especialidad, es más difícil que lo que era antes, a lo mejor, porque las exigencias son más altas y porque el nivel nuestro de percusionistas en el país ha subido mucho. Ha subido mucho. Entonces hay muchos más estudiantes y profesionales de la percusión que lo que habían hace 40 años atrás, y va encima con un nivel que en esa época nosotros ni lo soñábamos. Porque empezamos a tener después contacto con los profesores extranjeros, nosotros teníamos un sistema en el Instituto de Música que entiendo que todavía sigue de profesores visitantes, entonces nosotros como cátedra de percusión podíamos cada 2-3 años traer un profesor calificado de fuera. Teníamos que postularlo porque todas las cátedras querían traer profesores, entonces ahí iban eligiendo según
y obviamente presentar un programa de que nosotros queríamos que viniera, pónganse ustedes, una última vez vino el profesor Emanuel Seyurnet, y nos dice, sí, está todo muy bien lo que usted me dice, pero nos decían en el Consejo Académico del Instituto, pero ¿qué es lo que va a hacer él? Bueno, entonces nosotros explicábamos bien claramente, mire, él va a venir a hacer esto con los alumnos, va a hacer conciertos, va a hacer estas cosas. Y está enmarcado dentro de nuestro programa de estudio para cubrir y perfeccionar este tipo de técnica o este tipo de repertorio. ¿Te fijas? Entonces, gracias a ese contacto obviamente que fue muy bueno para los alumnos, ¿no es cierto? Venían también alumnos de otras universidades, y obviamente también para los profesores, que nosotros conocíamos algunos, pero los otros los conocíamos así de nombre, ¿no? Entonces la relación con ellos era muy rica, digamos, ¿no? Era muy enriquecedora. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también empezamos a subir el nivel. Entonces, porque tú te puedes hacer un programa, que fue lo que hicimos nosotros en la universidad, un programa que lo íbamos revisando, ¿no es cierto? Y un programa bien específico con cosas bien específicas que nos obligaba la universidad en general, no tan solo el Instituto de Música, ¿te fijas? Entonces, con respecto a los objetivos, los contenidos, cómo va a entregar su contenido, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros teníamos que ir, por ejemplo, justificando por qué necesitábamos tantos instrumentos, porque los repertorios que estábamos teniendo ahora lo pedían. ¿Y a dónde está ese repertorio? Bueno, nosotros lo conocemos de referencia porque sabemos por la revista especializada, la organización en que estamos, que hay cierto material que es mejor que otro, hay ciertos conciertos, ciertas piezas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cubrimos eso? Que otro cuento, que también lo hablamos la otra vez en la conversación con el profesor Felipe González, la biblioteca. Súper importante. Súper importante. Súper importante. Sí, recuerdo entonces, que usted nos dijo que la biblioteca actual de la Universidad Católica debe ser la biblioteca así como de percusión más grande en Chile. Sí. Eso, claro, eso yo lo ponía por ejemplo, pero eso, fíjate, no fue porque el vicerrector académico dijo, oye, ahí en el Instituto de Música hay una cátedra de percusión y ellos necesitan material. No, fue que nosotros tuvimos, yo primero solo y después con mis colegas empezamos a echar y tomaron en cuenta cuál era la bibliografía, que todo lo que bibliografía necesitamos y que nunca es suficiente. Si bien nosotros tenemos miles de ítems, pero tú ves que nunca es suficiente porque siempre están saliendo cosas nuevas y nunca va a tener todo, pero sí tenemos las cosas más importantes, ¿te fijas? Ninguna biblioteca lo tiene todo. Entonces, el profesor puede tener mucho material, pero nunca va a poder competir con una biblioteca o universidad de alto nivel, ¿te fijas? Y por último, esa biblioteca que tienen que... La biblioteca la encargada de cubrir esas necesidades semestralmente. O sea, semestralmente te están pidiendo, a ver, manden ustedes la lista del material que usan básico, sí, que ya lo tenemos. Pero nosotros siempre mandábamos y agregábamos cosas que no teníamos. Y esas cosas que no teníamos, la biblioteca tenía la obligación de comprarlas dentro de un periodo no tan largo, digamos. Que fueron sumando. Claro, y nosotros también yo siempre me preocupé de entregarle a la biblioteca y decirle, mire, esto es lo que necesitamos, vale tanto y lo va a encontrar en esta parte. No en esta parte. No encargue más a esta tienda en Estados Unidos porque ellos ya no quieren vender más para Chile. No quieren que le vender más a la universidad porque hay un problema que mandaron ítems de más y lo estaban cobrando. Bueno, entonces ahí se complicaron y dije, bueno, ya no nos compliquemos, otro proveedor u otros proveedores. Porque no siempre las editoriales, te fijas, te venden directo a los consumidores. Eso pasa en todas partes. O sea, tú te quieres un propiedad una Yamaha, no vaya a la Yamaha allá a Japón para que te lo digan. No, mire, tiene que hablar con el ¿cómo se llama? Con el distribuidor nuestro en Chile, ponte tú. Entonces lo mismo. Entonces, ese es el cuento de la bibliografía. Entonces nosotros presentamos un programa, pero ese programa tiene que estar respaldado por una situación de infraestructura local, infraestructura instrumental, biblioteca y, obviamente, buenos profesores. Eso está de perogrullo, ¿no es cierto? Entonces,
Claro. Hablando de infraestructura, nosotros estábamos conversando antes de empezar esto y le queríamos preguntar cómo fue el proceso de grabación de los discos. Del del grupo ensamble, Percusión. Sí, porque con la instrumentación que se ocupa para todo lo que se escucha, me imagino que el tema de producción fue más o menos grande. Sí, mira, lo que pasa que en las obras que eran, que fueron la mayoría, digamos, grabadas después de los años 80, la mayoría de las obras, todas, habían algunas obras antiguas, creo que grabé algunas de música de cámara con percusión, pero que no se han publicado todavía, pero que eran con una instrumentación bastante simple. La música de ensamble percusión, a principios de los años 60, en Chile, me atrevo a decir que no existía. No había. Había música de cámara donde había percusión, sí. Pero no había, por ejemplo, para 3 percusionistas, 4, 5, 6 percusionistas, lo que ustedes quieran, para percusión sola, no había música compuesta. O sea, Entonces, eso se empezó a desarrollar, te fijas, como a partir de los mediados de los 60 o las primeras aproximaciones de cosas muy contemporáneas. Entonces, la mayor parte de las obras que nosotros pusimos en los discos eran obras que nos habían compuesto especialmente para nosotros, con el instrumental que nosotros teníamos en la universidad, y obviamente los compositores empezaron a innovar y a pedir otros instrumentos, y algunos que no parecen instrumentos. Sabía que, entonces, como percusionista, uno tiene que estar preparado para tocar cualquier sonido que se le ocurra, te fijas, o sea, pasando por latas, ollas, vasos, copas, sartenes, yunque, lo otro que es muy conocido, que ya es prácticamente un instrumento, que son los tambores de freno de auto. No sé si lo ubican también. Sí. Tambores de freno de auto, ¿fijas? Entonces yo iba cerca de mi casa, sí. claro, cerca de mi casa hay un sector donde venden donde reparan autos y arreglan ruedas y todo ese cuento. Entonces yo iba ahí y ahí iba comprando, en la medida que necesitábamos, iba comprando los tambores de freno, los brake drums, lo iba comprando. Entonces me decía, pero mire, esta le va a servir mejor, porque mire, está bien sólida, yo la tocaba y sonaba sorda. Entonces el tipo no entendía que estaba vendiendo, que yo no las quiero para ponerle en las ruedas de los autos. Tengo que escoger los sonidos porque son, y esa que ya no sirve para nada, esa sonaba espectacular, esa me la voy a dar. Y me voy a dar esta. Ese tipo de cosas, te fijas. Y ese tipo de cosas, haciéndola uno así, solamente por la necesidad, te fijas, de componer. Eso pasó sobre todo, los breakdowns, fue porque estábamos tocando mucha obra extranjera y ya se estaba haciendo como que ya repetitivo ya. Entonces tú no puedes decir, oye, no toquemos esta porque tiene breakdance. Oye, no, pues si tenemos que tratar de innovar y ir tocando este. Y muchos compositores siempre te daban la posibilidad, los que vienen, de hacer sustitutos de algunos instrumentos, ¿te fijas? Algunos instrumentos. Entonces, al final ya los breakdowns eran, cuando supieron algunos compositores que siempre no hacían obra, ya supieron y lo incluyeron como un instrumento más. Entonces, normalmente no tuvimos nunca mucho problema de instrumentos, porque ellos sabían lo que teníamos en la universidad en ese tiempo. Las primeras grabaciones no eran, a principios de los 90 no teníamos la super marimba, digamos, que tuvimos después, etcétera. Teníamos una marimba de la primera grabación la hicimos con una marimba que fue en 1992, y salió en formato cassette de eso. Imagínense, en ese tiempo no había grabación digital, nada de eso. Teníamos que editar la cinta cortando, ¿te fijas? Esa cinta, no sé si la han visto en los carretes live. Sí. Ahora el editor, yo me quedaba con el ingeniero, con el técnico, y decía, justo voy a cortar aquí. Y más encima eran cosas que no eran cuadradas, ¿te fijas? Que no tenían, eran compases en duración de minutos, no en bit de 4, 6 o lo que ustedes quieran. Entonces, estábamos ahí, así, textual, o sea, literal, con tijera. Y después escuchábamos la cuestión final, encontrábamos que quedó bien, y la escuchaba el autor y la encontraba increíble. Y él suponía que había mucho uno así. O sea, si llegaban a cometer un error en la edición, o sea, si este ingeniero cortaba algo mal, ya se arruinó la toma, se arruinó lo que se grabó, ya se perdió. Claro, no, pero nosotros cuando íbamos grabando, antes de terminar la grabación, siempre escuchábamos lo que estaba quedando, ¿te fijas?
Lo que pasa es que por razones técnicas no se podía grabar todo de corrido como si fuera un concierto. Porque ni menos ese tipo de obras, que incluía que tenías que moverte, que metías bulla, te fijáis, cosas que en un concierto es como normal dentro de la percusión, pero en una grabación no, pues tenéis que tratar de que suene lo más puro posible. Porque cualquier ruido, sobre todo en la percusión, se puede interpretar como que es de la música. Sí, claro, claro. que está escrito. ¿Sí? Oye, de repente se escuchó unos ruidos así, y nadie tocó, pues no, porque era que el piso era de madera, estaba medio viejo ya, entonces tú metías y rechinaba así, sonaba, ¿te fijas? Eso en una grabación no puede pasar. En una grabación de estudio sí, formal no. En un concierto pasa porque le pasa hasta la orquesta en todas partes, digamos. Entonces no, con respecto a la pregunta inicial, no tuvimos tanto problema con los instrumentos, con los compositores chilenos, porque normalmente escribían para instrumentos más en ese tiempo estándar. Después ya no tanto. Pero normalmente no tuvimos, y los que no teníamos en la universidad, llevábamos nosotros más tambores, más tontón, más cajas, más platillos. Te fijas, yo llevaba a veces mi viráfono, que sonaba un poquito mejor que el que teníamos en la universidad, etcétera. Pues si no tuvimos problemas en pero sí hasta el momento hubieron muchas obras que yo siempre quise hacer y que nunca las pudimos hacer porque la cantidad de instrumentos era ya extremadamente grande, y no era que se doblaran los instrumentos, que en vez de tener 4 tomas habían 16 tom-tom, no, porque eso te lo consigues tú. Pero el cuento está en cuando tienes que, cada uno tiene que tocar 2 juegos de campanas tubulares, tiene que tocar 2 sets de crótalos, que nadie tiene en Chile, de crótalos afinados, que ya la obra no, en realidad es que esta obra tiene 3 vibráfonos y 3 marimbas, chuta, no. O sea, en ese tiempo es difícil. Quizás ahora sí lo podríamos hacer, pero en ese tiempo, fíjate, es difícil conseguir todos esos instrumentos. Pero además son instrumentos caros. La percusión es cara. Nosotros no tenemos la suerte que tienen los brasileños y los argentinos, que he estado escuchando algunos instrumentos que hacen ellos, son bastante decentes, fíjate, bastante buenos. Bastante buenos. Para estudiar, incluso para tocar profesionalmente. Y valen 2 veces o la mitad de lo que valen los instrumentos europeos o americanos. Entonces, pero es una salida que en ese tiempo se fijan que estamos hablando ahora, hace 40 años atrás, era inimaginable. Te fijas que tú te pudieras comprar con $1.000, con $1 millón de pesos, un poquito más, te pudieras comprar un vibráfono nuevo, ¿a dónde? Sí. Claro. Hoy en día sí se encuentran. Nosotros hay una marca brasileña que habíamos encontrado una vez, ¿no? Alves. No. ¿La Feger? No, la No. Feger brasileña o argentina. Creo que es argentina, profesor, pero no estoy seguro. Alves. Es que hay varias, oye. Hay una marca que creo que hacen vibráfonos con y sin motor, y hacen marimbas también, de distintos tamaños. Y sí. ¿tú pudiste escuchar una marimba de esa en vibráfono? Un vibráfono, sí, ¿qué tal? Bien, sí. Igual, claro, son como semiprofesionales todavía, pero funciona, claro. Funciona. Sí. Hablando de los instrumentos, profesor, nos gustaría que nos hablara un poco de su carrera como vibrafonista, de la carrera ahí como sesionista y cómo era en esa época, para tocar para comerciales, tocar para el Festival de Viña. Mira, yo entré a ese cuento gracias a... Empecé como vibráfono a grabar comerciales, porque mi ex profesor Guillermo Rifo, que era, como le decía antes, el vibrafonista. El vibrafonista, claro. La grabación, a veces en ese tiempo los programas de radio tenían orquestas también, estaba en la televisión, y habían estos shows que en ese tiempo eran con orquesta en vivo, entonces venía... era un cantante que ustedes conozcan, Rafael de España, pónganse ustedes, que en ese tiempo era furor, era impresionante. Y él venía y tocaba con orquesta completa, traía la sección rítmica nomás, entonces armaban una orquesta casi sinfónica. Y obviamente Guillermo Rifo iba y tocaba vibráfono, tocaba glockenspiel y tocaba xilófono, tenía que tocar también. Y obviamente timbales, que fue un trabajo que yo hice muchas veces después, muchas veces. Entonces él era el único vibrafonista, y después ya estaba más ocupado, entonces estaba en la sinfónica y me decía que si podía yo hacer el trabajo, digamos. Estamos hablando de mediados de los 70. Entonces yo me fui metiendo a poco, porque no era un trabajo tan difícil musicalmente, porque eran cositas cortas,
Y Claro. siempre había que esperar los estudios, entonces tú te terminabas, te aprendías la cuestión, que no era tanto que había que leer a primera vista. ¿Ah? Eso fue después, sí. Después sí fue el cuento de la primera. Entonces, yo empecé, pero yo mis primeros años, hasta el año 80, o sea, fueron como 4 o 5 años, yo tocaba vibráfono en ese tipo de cosas, tocaba en obra, en cosas de percusión contemporánea o en ensamble de percusión, y en uno que otro programa de televisión que necesitaban de repente vibráfono, entonces me llamaban a mí para completar el conjunto. Pero la verdad es que jazz no empecé a tocar yo hasta viejo, digamos, después en los años 80, cuando tenía 30 años ya. Mm. Entonces, porque siempre me interesó eso, pero no había tenido tiempo de pegarlo, me metí en un taller con un músico de jazz conocido, o sea, todavía don Roberto Lecaro, que tuvo una escuela después, y ahí di mis primeras armas y empecé a meterme en el cuento de improvisación, pero de verdad, sí. Claro. Entonces, paulatinamente, Guillermo Rifo cada vez fue tocando menos, porque estaba muy, muy metido con su cuento de que después fue director de la carrera de música popular de la Escuela Moderna de Música por muchos años, y su actividad como compositor y arreglador. Dirigió muchas veces, muchas grabaciones con la Orquesta Nacional Juvenil, entonces él definitivamente ya casi no estaba tocando. Entonces me pasó a mí que cuando yo empecé a tocar jazz, ahí ya empecé a estar más expuesto y a tocar en más lugares. Digamos, y ahí me empezaron a conocer, así formamos un par de conjuntos. Pero el problema fue que les puedo decir yo, unos 20 años, que no surgió otro músico que estuviera haciendo lo que estaba haciendo yo. Lo cual no era muy fácil, claro. A mí me decían, el lugar donde tocaba siempre, que era el Club de Jazz Santiago, me decían, oye, dije, sí, pero tú sabes que eso que tú piensas que es muy, muy bueno para mí, es malo para mí. Porque a mí me gustaría tener otra persona, por lo menos, donde poder compartir ideas con respecto al instrumento, ¿no es cierto? Pasa, sí. Y con respecto al instrumento y ser algo, o sea, mi referencia eran todos los grandes vibrafonistas norteamericanos, ¿te fijas? Que estaban, digamos, en otro nivel, digamos, ¿ya? Entonces, pero tú tenías que batírtelas con eso, agarrar lo que no teníamos la información que hay ahora, que tú te metías a YouTube y podías ver a todos los vibrafonistas famosos que tuvieron, digamos, y que hay todavía. En ese tiempo no. Incluso con los discos era complicado todavía conseguirse. Entonces era complicado conseguirse instrumentos, era complicado conseguir baquetas, repertorio, y ni pensar que voy a empezar a ir a las sesiones del club de jazz porque estos días toca otro vibrafonista ya. No, si no había nadie más. Te fijas, no había nadie más. Entonces yo un poco, las clases que tomé fueron de un año y medio, una cosa así nomás. Después lo bueno fue que el profesor nos llevaba a tocar en vivo también, Y después ya empecé a hacerlo, fui prácticamente autodidacta para hacer este cuento de viráfono y que ahora lo estoy enseñando también eso. Entonces yo he tenido también que meterme en los últimos años, meterme en el cuento como que estudiar yo para poder enseñarte, fíjate, porque una cosa, yo lo sabía así empíricamente, ¿no? O sea, la medida que iba llegando. Entonces, es una especialización prácticamente tocar vibrafono y jazz, porque tienes que aprender muchas otras cosas que no te enseñan en la universidad. Bueno, no enseñaban en aquellos años, ahora sí se enseña. Nosotros en la Católica tenemos un curso de improvisación para viráfono y marimba que dura 2 semestres. Un curso así, no un taller cualquiera, es un curso y los alumnos tienen crédito, se les pone nota y todo eso. Obviamente que ellos llegan mucho mejor preparados que lo que llegué yo a eso, porque ellos ya vienen con mínimo 2 años de estudio tocando vibráfono y marimba con 4 baquetas, entonces es una cuestión bien importante, digamos, para poder. Ahora, llevado al jazz, de los más grandes jazzistas no son todas una 4 baquetas. Milt Jackson tocaba 2, ¿no? Milt Jackson tocaba 2 baquetas, Lionel Hampton también. Había uno en la época de Lionel Hampton que es menos conocido, un blanco que se llama Red Norvo, y él tocaba 4 baquetas, pero tocaba estructura de acordes cerrados y bien piolita, digamos.
Y claro, después a principios de los 60, el que innovó todo esto fue Gary Barton. Entonces ahí se abrió la cuestión y mucha gente influenciado por él llegó a tocar como toca, digamos. ¿Sí? Pero aún hoy día hay grandes exponentes más jóvenes, por cierto, del vibráfono jazz que no tocan con 4 baquetas. Porque no es una condición para tocar vibráfono de jazz que tú toques con 4 baquetas. Que te ayuda. Eso sí, de todas maneras. Sí, pero, o sea, si lo vemos así mismo, tal como una flauta o un saxofón tocaría jazz, no es necesario estar haciendo los acordes, puedes tocar directamente con un canto melódico, y para eso no necesitas 4 baquetas, 2 tienes la libertad para hacer la melodía necesaria. Claro, el concepto, te fijas, básico de vibráfono, que tú tocas 2 baquetas o tocas 4 baquetas. Para tocar jazz no es una condición que toques 4 baquetas, pero de que te ayuda. Y como estamos hablando en este momento, ahora digamos que la mayor parte de la gente o los que se quieren dedicar al jazz, que lamentablemente son muy pocos, ya vienen con un cuento técnico no superado totalmente, pero ya un cuento técnico avanzado, aunque hayan tocado poco vibráfono, que es tocar marimba, ¿se fijan? Eso es un cuento importante. Tocar marimba, y necesariamente si están en un nivel intermedio, le estoy hablando yo de 2 o 3 años de estudio para arriba, ya también tienen que tocar a 4 baquetas ya. Entonces tienen que aplicar la técnica de la marimba al vibráfono. Algunas se prestan más para el vibráfono que otras. No es muy común ver tocando a alguien con técnica Stevens vibráfono. No. Entonces, pero ahí nos metemos en un cuento que no está todo dicho, porque yo, todos los alumnos que tuve, siempre ninguno quiso cambiar y tocaban marimba con la técnica Barton, y después pasaban al vibráfono, tenían todo un problema, y tocaban el repertorio sin. Todos los profesores especialistas en marimba que trajimos de fuera del país nunca hicieron cuestión de que uno tocaba con máster, nunca. Y si ustedes tocan con Barton, háganlo así, hacemos máster acá. Pero nunca dijeron, no, aquí tienen que tocar todos con la técnica Stevens o con la técnica Master, porque si no, no pueden tocar marimba. No, nunca nadie dijo eso. Pues, ¿te fijas? Entonces, igual tú ves algunos grandes del jazz, digamos, con un vibrafonista que se llama, norteamericano, se llama Mike Mainieri. Él ya está con los 80, ya está viejito, pero él fue el primero que a mediados de los 70 empezó a electronizar el vibráfono. Y después en los 80 creó un sistema de pickups de micrófonos para las teclas, y entonces ya no tocaba acústico, sino que tocaba electrónico. Y de repente te escuchaba el sonido del vibráfono y al mismo tiempo escuchaba un set de cuerdas que estaba sonando al mismo tiempo. Empezó a trabajar con el cuento MIDI, te fijas, y él fue pionero en eso. Fue pionero en Mike Mainieri. Pero aparte de eso, un gran músico, un gran compositor y un súper vibrafonista. Con un lenguaje armónico y musical bastante personal, que no tiene nada que ver con lo que tocaba Gary Barton, era diferente. Este es Mike Mainieri, obviamente blanco, digamos, de ascendencia italiana, es blanco. Y fue más que nada conocido porque tenía un grupo que se llama Steps, y después se llamó Steps Ahead. Step Ahead. Pueden verlo, hay varias grabaciones de él en YouTube. Lo veré. Entonces uno tuvo que escuchar nomás y seguir a músicos de otros instrumentos para imaginarse cómo había que tocar, ¿te fijas? Entonces no había tanto libro como ahora sobre jazz para vibráfono. Bueno, tampoco son tantos los que hay ahora, pero por lo menos hay, digamos. Entonces siempre el cuento del vibráfono fue muy acotado en términos de la cantidad de intérpretes que han habido aquí en Chile, que han habido. Porque además yo tengo alumnos que tienen vibráfono de buena marca y todo, pero que se siguieron dedicando a la batería, ¿te fijas? Porque son profesores de batería en escuelas cototas, digamos, y tocan vibráfono de repente en su casa nomás.
Un piano. No el interés básico, claro, de tocar. Pero obviamente cuando estuve en la universidad, estos fueron alumnos míos súper buenos que tocaban vibráfono, marimba, tocaban de todo, ¿te fijas? Pero no improvisaban. Yeah. Entonces lo que yo siempre digo, que puede parecer un poco extremo, ¿te fijas? Que tú puedes tocar conciertos de vibráfono, etcétera y todo, pero tú sigues tocando vibráfono como percusionista. No sé si me explico. Sí. Pero ser vibrafonista es otro cuento. Es otro cuento. Aún si tú te dedicas a tocar solamente vibráfono y marimba, ser vibrafonista es otro cuento. Y hasta lo que yo me he dado cuenta, que ese vibrafonista normalmente sale porque se empieza a ser, digamos, más vibrafonista porque toca jazz. Quizá llevándolo un poquito así como hacia otro lado, la misma idea, porque veo yo al menos que hay como un cambio de pensamiento general en el mundo de la música, quizás, ni siquiera solo de la percusión, donde se está planteando esta idea de que finalmente si uno quiere ser un buen músico, no es solo tocar lo que está escrito en la partitura y no solo entender y ser un intérprete, sino que también tienes que ser compositor, claro, y tienes que ser improvisador, o sea, incluso claro, ser un músico clásico es importante la improvisación, y es como un poco volver hacia el pasado quizás, porque en el barroco todo se improvisaba, en el clasicismo claro, que seguían improvisando, y ahora nosotros leyendo solo la partitura, además partituras de gente que improvisaba en esas partituras, estamos claro, como perdiendo un poco la esencia del arte, ¿no? Sí, pues fíjate que la mayor parte de las obras que compuso Keiko Ade, ¿no es cierto?, la famosa marimbista, quien tuve la suerte de conocer en Estados Unidos, ella no se sentaba con un papel de música a escribir, no, pues ella tocaba la marimba y se ponía a improvisar sobre un tema infantil, no sé, pues de niño de allá de Japón, ¿te fijáis? El Dream of the Cherry Blossoms, no sé si ubican esa obra, sí, que es una obra de Keiko Abe, no es de la más avanzada. Los alumnos tocaban aquí, lo tocan ahora aquí más o menos en intermedio de la carrera, el segundo, tercer año ya lo están tocando. Y eso salió de un tema muy simple, muy simple, infantil, japonés, ¿te fijas? Entonces, un poco para enlazarlo con lo que hablábamos antes, la marimba tiene mucho, sobre todo en los últimos 40 años, mucho más repertorio para tocar solista, ¿no es cierto? Un ensamble, tiene más repertorio que el vibráfono. Más repertorio que el vibráfono. Los conciertos, con algunas salvedades, ¿no es cierto? Quizás el concierto de Seymour y el concierto Rosauro, el primero que hizo para vibráfono, pero la mayor parte de los solistas en percusión, si ustedes se fijan, son todos marimbistas. Marimbistas. Claro. Entonces, nosotros, claro, la gente que no sabe, o nuestros colegas músicos de su instrumento, encuentran que es lo mismo tocar marimba, xilófono, glockenspiel o vibráfono. Y no es lo mismo. Llegaba a un cierto nivel, un instrumento del xilófono, otro en la marimba y otro instrumento del vibráfono. Entonces los alumnos, cuando en los programas nuestros en la universidad, no sé cómo será donde estudian ustedes, pero los alumnos están un año estudiando marimba, ¿no es cierto?, con 4 baquetas, ya vienen con un bagaje de 2 o 3 años de haber tocado con 2 baquetas, o 2 años, ¿no?, o 1 año, una cosa así. Y llegan a tocar vibráfono y uno supone que van a llegar y no tiene ningún problema. Entonces el problema es se dan cuenta de que el vibráfono es otro instrumento, primero que nada porque es de metal, segundo porque las teclas están todas al mismo nivel, ¿no es cierto? Y tercero, lo más importante y lo que más cuesta, el manejo del pedal. Okay. Todas las técnicas de apague y los golpes estos, los death stroke, todas esas cosas que ese efecto que se hace en el vibráfono son súper buenas, pero eso no sirve de nada si tú no manejas el pedal.
Y al principio uno tiene tendencia a usar mucho pedal, más pedal del que quiere. Y el pedal responde después, cuando tú estás tocando piezas escritas, responde a una necesidad musical. ¿Ya? Mientras son estudios para iniciar, cuando uno se está iniciando con el micrófono, donde tiene escrito todo dónde marcar, dónde poner el pedal y dónde no ponerlo, ahí está súper bien, te fijas. Pero cuando uno va a tocar una pieza que no tiene nada, es porque el compositor te dice, mire, usted se supone que usted sabe tocar el instrumento, entonces usted va a saber dónde poner el pedal y dónde no poner el pedal. Poner más pedal o poner menos pedal. Y después ya viene que el pedal resulta que no hay una forma de usar el pedal, hay varias formas de usar el pedal. Más abierto, más cerrado, igual al nivel, etc. Ustedes que me imagino han escuchado algún vibrafonista de jazz, está lo mismo, cualquiera. Quizás lo más importante que, si lo han escuchado atentamente, que ustedes se han preguntado siempre en qué momento pone o saca el pedal. ¿Cómo verlo así gráficamente? Hay algunas grabaciones en video en YouTube donde tú puedes apreciar eso. Claro, también son videos como dicen ahora, tutoriales, ¿te fijas? Pero yo me refiero a ver tocar a una persona cualquiera, digamos, y tú dices, pero se escucha súper fluido, y al final nunca supe cuándo le puso o cuándo no le puso el pedal. O sea, entonces, esa experiencia uno la aprende ahí, ¿no? Porque, fíjate. Pero claro, si estás con un profesor calificado en la universidad, él te va a decir, sabéis que el pedal no tiene nada que ver con lo que está escrito. Cuando está escrito el pedal, ahí no hay problema, pues tú pones pedal y lo sacas, ¿no? Pero aún cuando está escrito, no te dice qué pedal poner aquí. Entonces uno pisa el pedal hasta abajo, te queda así tanto separado el pedal de las teclas, y cuando llega la cuestión no alcanza a apagar bien y te queda sonando para atrás, te digáis, y se te borronea todo. Ese es el problema con el instrumento. Sí, entonces yo, por la experiencia que tengo, la mayor parte de los alumnos terminan al final comprándose marimba, y cuando me preguntan yo le digo, mire, tienen que comprarse vibráfono, porque van a tener más posibilidades de grabar y de tocar y cualquier cosa teniendo vibráfono que teniendo marimba, a menos que tú te quieras dedicar a un repertorio específico. Estoy hablando de términos de música popular, que van a tocar pura música latinoamericana, y que hay mucha marimba. Hemos descubierto que hay marimba, hay unos estilos de marimba para tocar, aparte de los tradicionales de Guatemala y México, hay también en Ecuador y hay también en Colombia. Y claro, si puedo tocar eso, está bien. Pero yo creo que te da muchas más posibilidades tocar el vibráfono que nada. Y como anécdota les puedo decir yo que no es tan tocado tampoco en otras partes del mundo, y lo que es más curioso, no es tan enseñado, fíjate. No es tan enseñado. Mi hijo, cuando llegó, que ustedes saben que está en Alemania, mi hijo Carlos, él llegó a la escuela, al Hochschule, la Escuela Superior de Música de Múnich, y aprendió varias cosas nuevas, pero lo único que no aprendió nuevo, sino que al contrario, él le enseñó a sus compañeros, les compartió, era el trabajo del vibráfono. El profesor, que en paz descanse, Peter Sadlo, que era un súper profesor a nivel mundial, así, tocaba espectacular la marimba. El vibráfono ya no tanto. No tanto. Entonces, cuando llegó mi hijo allá, él tenía un conjunto de alumnos profesional también, y salían de gira con ellos, y como yo que mi hijo tocaba ya cuando llegó allá, lo invitó a formar parte del conjunto, y por supuesto que al final le delegó a él todos los vibráfonos, ¿te fijáis? Mi hijo toca además muy bien la marimba, ¿te fijáis? Pero él se identifica más con el vibráfono. Lo toca súper bien, no estoy diciendo porque sea mi hijo, porque fue alumno también egresado nuestro de la universidad, y él toca muy bien el vibráfono, pero muy bien. Cualquier repertorio, concierto de vibráfono, jazz improvisa súper bien, etc. Pero eso no lo aprendió allá en Europa, él lo llevaba de acá. Y eso le valió a él tener más posibilidades de salir a tocar. Lo llevaban de repente, ponte tú, a otra ciudad, que tenían un pituto así, como decimos nosotros, un cancheo de fin de semana de un cuarteto de jazz, o incluso de trío de jazz.
y querían que fuera un vibrafonista, y le habían dicho que él tocaba, y él fue para allá, y así se fue dando a conocer, ¿te fijas? Pero esa era una cuestión que él llevaba de acá, que allá no tenía dónde. Por pocas veces que tomó clase allá, fue a Berlín a tomar clase con Dave Friedman, que ustedes saben que es gran vibrafonista norteamericano, que él quiso el libro famoso ese, Sí. el libro ese que nadie que quiera tocar vibráfono puede saltarse ese libro. Todos lo Nadie tenemos. quiere. Nadie se puede sacar el libro de Pedaling and Dampening. Mm. Ese libro es un libro a nivel mundial, o sea, cualquier programa de estudio que va de cualquier escuela, en cualquier vibráfono, ya, estudio de Friedman, ya. Después vienen los otros libros, los otros autores, que a veces son más fáciles, en otros libros, lo que ustedes quieran. Pero ese libro no se lo puede saltar nadie, por lo menos en la universidad nuestra, nadie podía tenía que pasar por ese libro, tocar esos estudios. Entonces, mi hijo tuvo un par de clases con Dave Friedman, pero ya de un nivel ya un poco más alto, ¿te fijáis? O sea, en términos de improvisación, en términos ya de detalle técnico mucho más sofisticado, ¿no? Tuvo la clase con él. Entonces el cuento con el vibráfono ese, que ni siquiera afuera está tan desarrollado, ¿te fijas? Tan enseñado. Yo les puedo contar como anécdota, y eso es difícil de creer, porque a mí cuando me lo dijo mi hijo tampoco lo creía. Mi hijo estuvo yendo a la escuela pasó por la escuela de Cleveland, por un contacto que hizo con el profesor Jan Sisch allá. Cleveland, una escuela muy famosa donde fueron muchos alumnos, algunos fueron antiguamente, sobre todo en Chile, fueron a estudiar allá. Entonces, él fue allá y él quería tomar clases con este profesor Jan Sisch de timbales, un tiempo que él originalmente se iba a ir a Estados Unidos, no a Alemania. Entonces resultó que le dijo, bueno, ¿cuánto me va a cobrar por la clase? Pues le dijo. Entonces le dijo, mira, no me pagues, pero hazme una clase, hazme una clínica de vibráfono. Cuando él me contó a mí, yo no lo podía creer, fíjate, porque estamos en el país del vibráfono, pues, donde lo inventaron, fíjate, que tú pensás que salía a la calle y iba a encontrar tantos bateristas y tantos vibrafonistas. Y no, pues, no habían tantos vibrafonistas, no habían tantos profesores que lo enseñaran. Y en una escuela como esa era inaudito que no contrataran a un especialista, por lo menos para que fuera, no sé, una vez al semestre a enseñarle vibráfono a los cabros. Ni hablar de improvisación, lo cual es muy raro en una escuela norteamericana, porque en todas las escuelas norteamericanas y en todas las europeas te enseñan improvisación, en todos los instrumentos, no tan solo en percusión. Entonces, te fijas, entonces ahí yo me di cuenta que no era un instrumento tan reconocido, tan conocido, y lo que era más complicado era que no era tan enseñado. Entonces la idea es que los alumnos en las cátedras de percusión ahora, por lo menos en Chile, aprendan a tocar un poco el vibráfono, pero obviamente muchos de ellos no les interesa ser vibrafonistas, ¿te fijas? Pero te van a llegar herramientas que te van a servir mucho. Y yo tengo un alumno, el Tomás Moreno, que se tituló fue uno de los últimos alumnos que yo titulé, y que a él lo tomé desde niño, que estaba en el colegio, y él se entusiasmó mucho con el vibráfono. Se compró un vibráfono hace como 4 o 5 años atrás, y la mayor parte del trabajo que ha tenido en los últimos años, él también es instructor de una orquesta infantil aquí en Santiago, lo ha tenido porque toca el vibráfono. Y más encima se está metiendo en el jazz. Profesor. Haciendo cancha. Sí. Claro. Creo que estamos como en la recta final, no nos queda tanto tiempo, así que... Pero nos gustaría plantearle un último temita para que conversemos y después ir finalizando. Me gustaría pedirle qué recomendaciones da para estudiar, ya en contexto de... Disculpa, espérate disculpa un poquito. ¿Cuántos minutos nos quedan más o menos? Yo diría que unos 15. Ya, espérame un minuto. Lo que pasa, oye, es que este cuento del vibráfono da para varias reuniones, es bien largo. Sí, hay un punto igual, no sé si lo podemos unir a esto antes de pasar al otro tema,
vibrafonistas chilenos que están haciendo ya carrera o que se están dedicando al vibráfono. Eso igual yo creo que conozco que usted, Carlos Vera, su hijo, y a Diego Urbano. Urbano, por supuesto, Diego. Y esos son como los únicos vibrafonistas que conozco, así como que están Claro. haciendo ruido. Claro, Sí. No sé si conoce otro más como para... No, mira, este que te decía el Tomás Moreno, pero él está recién metiéndose en el jazz. O sea, de hecho, me han llamado a tocar algunas partes, incluso una vez en un festival, y yo no podía ir. Y lo recomendé a él, y después de vuelta me dijeron que le había parecido súper bueno. O sea, le faltaba experiencia todavía, etcétera y todo. Pero no había nada que decir de él técnicamente, ni podía leer a primera vista, y no tenía ningún problema, ¿te fijas? Claro. Entonces, pero yo no sé de más gente que está... Hay gente que me ha consultado a mí incluso con respecto a que tienen duda de qué instrumento comprarse, y que tienen instrumentos buenos, pero no sé en qué pie están, fíjate, porque específicamente me estoy acordando de un muchacho de Valparaíso, muchacho de Valparaíso, y que él venía siempre cuando veníamos profesores visitantes, él venía a Valparaíso a las sesiones que hacíamos acá, o venía hasta las sesiones que hacía mi colega Gerardo Salazar, hacía un festival de percusión auspiciado por la FOGI, por la Fundación de Orquesta Juvenil. Obviamente ya pasado ya me dijo que ya no lo pudo hacer más porque le negaron el presupuesto, porque él venían profesores de fuera, ¿te fijas? Sí. Y venían buenos profesores, fíjate, ¿no? Porque algunas veces esas sesiones las hacían en el instituto nuestro, entonces teníamos mucho contacto con él. Pero ahí no conocí más muchachos, fíjate, que estuvieran interesados en el vibráfono. Yo tengo ahora 2 alumnos de vibráfono, pero algunos son viejos ya, nosotros sí. Como yo, uno es comerciante y el otro es un doctor, te fijas, que siempre les gustó el vibráfono. Entonces se compraron un vibráfono y ahora yo les estoy enseñando a ellos. Pero obviamente ellos no van a ser profesionales porque no les interesa. Aprender a tocar un poco para sacarse la espina. Para te fijas, para cosas como desafío personal. Claro, no, está bien igual. Está bien igual que se vea como un instrumento igual como pero, guitarra, pero ellos vibráfono. Pero ellos por lo menos, todas las cosas que yo no les puedo hacer en la clase, yo les digo, mira, voy a tocar en tal parte de tal día, así que anda. Entonces ellos van y ahí empiezan a decir, sí, me dijo, ¿cómo pasa? ¿Cómo puede ser esto? Etcétera, etcétera. Yo les explico un poco, ¿te fijas? Porque no hay mejor experiencia, y ustedes lo saben, que ver tocar a la gente en vivo. Sí. Mucho en vivo, sobre todo se hace lo que uno hace, ¿te fijas? Y lamentablemente no vienen, así como vienen cantantes populares todos los meses acá a Santiago y a provincia, no vienen vibrafonistas todos los años. No hay, de hecho. Ni percusionistas, o sea, a mí me gusta. Ni percusionistas tampoco, ¿te fijas? Ni percusionistas tampoco. Me gustaría que en algún momento aparecieran como estos carteles gigantes diciendo tal ensamble de percusión. Lo que pasa que no sé. Claro, lo que pasa que hay que aprovechar ahora esa beta que hay, que en mis tiempos no existía tampoco, de presentar unos proyectos bien cototos para que los tomen en cuenta para un fondar, te fijas, o por los otros proyectos que hay del Ministerio de la Cultura, y hacer un esfuerzo de traer a un profesor extranjero de la especialidad. Estoy hablando de percusión. El ideal que fue como lo hicimos nosotros, que primero trajimos profesores especializados en percusión, entre comillas, clásica, por decirlo así. Pero eran profesores que ya ni siquiera tocaban, porque estaban tan ocupados con su cuento profesor, trabajaban, pero que hacían ensamble de percusión, te fijáis, hacían masterclass de timbales, hacían masterclass de tambor, te fijáis, a veces de xilófono, marimba, un poquito de vibráfono. Y después nosotros empezamos a especializarnos y vamos a traer a tal profesor, porque él compuso estamos tocando mucha música a él, como me acuerdo como cuando nosotros a principios de los 2000 trajimos Rosauro, ¿te fijas? Y él hizo mucho más de lo que nosotros pensábamos, porque incluso se le ocurrió nosotros le programamos todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Y él una vez hizo una clase, por ejemplo, de música brasileña, ¿sí? Entonces los cabros llevaron un instrumento, eran unas zambas, te fijas, y explicó ciertas cosas, etc. Y bueno, y la experiencia de ver al compositor, que en ese tiempo era el concierto de vibráfono que había, el que había hecho Rosauro, te fijas, todavía no aparecían los desayunes, y ves al autor tocando el concierto ahí mismo.
Y tú más encima lo estás acompañando. Bueno, a mí me tocó dirigir el ensamble y el ensamble lo acompañó, ¿te fijas? Pero estás ahí de primera mano, o sea, de primera mano, ¿te fijas? Entonces, esa es la ventaja que tiene traer ese tipo de profesores compositores. Claro. ¿Sí? Que también va haciendo audiencia, eso va formando audiencia, porque muchas veces, bueno, yo creo que casi nadie conoce ensambles de percusión o gente que diga, Claro. voy a ir a ver un ensamble de percusión, es música todavía para percusionistas o para músicos que estudian, Claro. como Claro. muy segmentado. Entonces, Claro, nosotros, mira, no te digo, con los años que estuvimos en el grupo de percusión, no te digo que tocábamos todos los meses, porque era muy complicado juntar a la gente, estaba muy ocupada, fíjate, con las clases, y la universidad era bien exigente en el sentido de los otros ramos. Pero teníamos conciertos, teníamos 2 o 3 conciertos o 4 conciertos mínimos que hacíamos, que lo teníamos que hacer como por una cuestión contractual con la universidad, con el Instituto de Música, que era la temporada, que era el Festival de Música Contemporánea, después había un festival de verano, etc. Y en esa, y muchas veces programamos estos profesores visitantes, lo hacíamos coincidir con conciertos de temporada nuestros. Entonces, cuando vino Rosauro, lo hicimos coincidir con un concierto, tocó el conjunto con él. Él dirigió su obra Los Brasileiros. No sé si la han escuchado, Sauro, un cuarteto bien entretenido, para la gente, muy entretenido. ¿Sí? Y tocó un par de piezas solas, esas cosas de marimba sola que tiene él, y tocó un concierto con nosotros, y lo hacíamos en ese tiempo en el Salón Fresno, que es un salón no ideal para conciertos, pero era lo que había, digamos, en ese tiempo. Es lo que había, porque todavía los misioneros no tienen un teatro decente de conciertos. Entonces, y era un lugar que cabía mínimo entre 500 y 600 personas, pero esa vez, por ejemplo, cuando venía Rosauro, siempre que hacíamos los conciertos nosotros, siempre había gente que quedaba de pie, ¿te fijas? sí. Entonces, la gente se acostumbró y era una muy buena esta para que ellos vieran funcionar un grupo de percusión que se sostiene por sí solo y no necesita de otro instrumentista, de piano y ninguna otras cosas, ¿te fijas? Eventualmente traíamos, no sé, cantantes, otro instrumentista, pero eran como invitados nomás. Eran como invitados y participaban de la música, digamos. Entonces, de esa forma nosotros fuimos consolidando al grupo, ¿te fijas? Porque no hay temporada de concierto de 6 meses donde toda la semana tuvo un grupo de percusión, no hay, ¿te fijas? No existe. Claro. Bueno, y la naturaleza de nuestro instrumento tampoco lo permitía. Sí, claro. No, Claro. Y todo esto, como explicaba yo la otra vez, como estábamos con Felipe, que ustedes lo habrán escuchado también, el grupo de percusión era la cara de la cátedra de percusión para afuera del Instituto de Música, ¿no es cierto? Y cara del Instituto de Música también. Y su base, donde crecieron todos esos alumnos para poder tocar el grupo de percusión, fue en la práctica de conjunto, que es una actividad súper importante que todos los alumnos tienen que hacer, al menos después que tuvieron un año de estudio, de ahí para arriba. Estoy hablando de niños chicos y de toda la edad, digamos. Es una actividad pero súper importante y que los alumnos, y que nosotros discutimos muchas veces con la gente de la universidad y de mi escuela, que decía, no, elegí la percusión, cuando renovamos los currículums, los alumnos tienen que hacer todos los semestres posibles de práctica conjunto. Y los alumnos pues lo agradecieron mucho. Después los últimos 3 años, los últimos programas ya no hacían eso porque tenían que hacer música de cámara. O sea, percusión con otros instrumentos, ¿te fijas? Pero no importa, pero ya venían con toda la base de haber tocado en un ensamble de percusión y tocar con otros compañeros que tocaban los otros instrumentos, ¿te fijas? Tocar los otros instrumentos. Profesor, ¿Sí? Y ya ahí para cerrar, me gustaría preguntarle, tomando en cuenta cómo vivió toda su carrera, que nos contaba también cuando estábamos con el profe Felipe, que pasaba mucho más tiempo tocando que otra cosa, me imagino que si hay alguien que sabe estudiar de forma eficiente, es usted. Entonces, ¿qué recomendaciones da al momento de estudio para enfocarse más, para ser más eficiente, para hacer que el tiempo que uno tenga rinda en el estudio realmente? Claro, mira, el cuento de estudiar percusión a un nivel superior, digamos, donde te están acicateando de que a fin de semestre tenés que tocar esta y estas obras, estas piezas, pero además el profesor de teoría, el profesor de piano, un complementario, el profesor de historia, de armonía, está por otro lado diciendo, mire, vamos a hacer todas estas cosas.
Pero el cuento del instrumentista es que tiene que estar la mayor parte del tiempo, cuando sea posible, y que dejen en el instrumento. Partiendo de la base que hay un equipamiento instrumental mínimo, tomando en cuenta la cantidad de alumnos que hay, ¿te fijas? Porque si hay 30 alumnos estudiando en un mismo nivel, no sé, por un nivel universitario que les digo a ustedes, entre los primeros 3 años, una cosa así, y tú tenés la marimba, va a ser imposible que esos alumnos puedan cumplir esa meta y que cada uno se aprenda unas piezas de marimba de acuerdo al nivel que están, si no van a tener acceso diario al instrumento. Cuando tú tienes un instrumento, aunque no sean todos de la misma calidad, ya tienes otro, te sirve para marcar, para aprenderte las notas, etc. Entonces va unido mucho el cuento de infraestructura, como lo hablamos antes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, si yo necesito preparar una cantidad de obras, ¿no es cierto? Obviamente, que tú te demores más o menos tiempo va a depender de tus condiciones, de tus habilidades, de tu talento. Pero hablando así en términos promedio, digamos, uno tendría que organizarse en términos de que yo tengo 7 días a la semana, se supone que te da las facilidades para entrar los fines de semana, etc. En estos tiempos es difícil, pero normalmente debería ser así, porque ya el día sábado y domingo normalmente no tienes otros ramos ni otras clases, entonces podés estar todo el día tocando diferentes instrumentos. Entonces, esto también tiene mucho que ver en cómo está estructurado el programa de estudios, semestre a semestre. Hay algunos programas, por ejemplo, que van dándole más preferencia a ciertos instrumentos que a otros. ¿Ya? Entonces, si tú ya vienes tocando marimba, si estás tocando piezas con 4 baquetas, si estás tocando guiráfono, lo mismo, y tocó, muy raro, en el programa nuestro es así, pero muy raro, que recién al tercer año se empieza a tocar xilófono, fíjate tú. Cuando uno piensa, oye, pero si uno empieza tocando xilófono, no. Fíjate, empieza tocando marimba, normalmente, en general. Y claro, lo que pasa es que empieza a tocar xilófono, pero no empieza a tocar los pollitos Dixit, empieza a tocar los ragtime de Joe Hamilton Green, ¿te fijas? Y después empieza a tocar los concertinos, los conciertos que hay para xilófono, que son bravos. Entonces, obviamente, tú vas a tocar, el otro instrumento va a tocar estudios sueltos, digamos, o piezas sueltas, y tienes que tocar el concierto de xilófono. Obviamente vas a tener que dedicarle más tiempo a ese concierto, o por lo menos estar la mayor parte del tiempo también un poco concentrado en eso, porque ese va a ser tu obra grande, digamos. Cuando uno se va a titular, va a su examen de título o de egreso, todas las obras son grandes ahí, ¿no es cierto? Ahí el nivel, todas las obras tienen que tener un cierto nivel, y por eso que se le da más tiempo a los alumnos. Aquí en la Católica se le dan hasta 2 años para preparar el examen de título. 2 años. Entonces, porque el repertorio lo exige, no tan solo percusión, sino que para cualquier instrumento. No sé si habrá cambiado, yo creo que no ahora. Entonces, uno tiene que organizarse en su hora de estudio en términos de que se pone de acuerdo con los compañeros. Mira, nosotros teníamos organizado en la Católica, todavía tienen los alumnos, un horario de estudio para saber si que yo voy a ir el domingo a las 11 de la mañana y no voy a poder entrar porque ya va a estar el otro compañero estudiando, ¿te fijas? Entonces el compañero dice, mira, yo voy a estudiar de 11 a 2, ya, a las 2 vengo yo, y a las 5 en estudio, etcétera, lo que sea. Ahora, claro, la facilidad que tenemos nosotros ahora en la universidad es que teníamos 6 salas de percusión. Entonces, si tú no podías estudiar un instrumento, podías estudiar otro, etcétera. Por último, te metías a la sala más chica, que no se podía hacer clase porque era chica, te metías a estudiar tambor, te fijas, pero no iba a estar ya sin poder entrar. Claro, los días, a veces en la semana, se hacía, a pesar de este horario de estudio, había una muchedumbre de cabros esperando para la sala, porque muchos iban a estudiar el día antes de la clase, ¿no? ¿Te fijas? Y después en la clase eso los profesores lo notamos, ¿te fijas? Entonces el cuento está en, ojalá, tener una dependencia adecuada con los instrumentos suficientes para uno poder programarse y poder estudiar. Muchas veces, en algunos casos, es mejor estudiar 1 hora o 2 horas diarias, pero bien aprovechadas, bien concentrado,
es cierto?, que te olvidaste del mundo, sin WhatsApp, ni sin celular, ni internet, ni ninguna cosa, y tú con tu instrumento, ¿no? Que estás, vaya a la escuela y estás 5 horas estudiando, y estás 1 hora saliendo, después vaya a conversar, después te vas a tomar un café, después vuelve, no, es que hagamos esto, mira, y toquemos esta cosa los dos. Entonces eso es muy disperso, ¿te fijas? Eso es muy disperso. Entonces yo creo que para que te aproveche, aunque sean pocas horas, pero que tienen que ser absolutamente concentradas. Oye, ¿sabes que tiraron una bomba atómica ya? Oye, ya, sí, pero sabes que yo estoy estudiando, así que no me moleste. ¿Te fijáis? No por ser extremo, ¿te fijáis? Entiendo. O sea, ¿Te fijáis? aprovechar el tiempo que uno tiene, hacer que el mundo Claro, se conecte un poco y... claro. Y eso no siempre, incluso en la misma familia, uno lo entiende, ¿te fijáis? Lo entienden. Estaba almorzando y listo, fantástico. No, día domingo, pero ¿cuál era puro que tiene? No, porque yo a las 4 tengo un estudio en la sala. Tengo que ir de 4 a 7, te voy. Y estoy todo un montón, estoy atrasado en esto, así que voy, estoy de 4 a 7. Sí, pero mañana va a ser Navidad, bueno, o el año nuevo, ¿no? Y estamos en 18, no importa. No importa, ¿te fijáis? Y ese es el cuento que más nos cuesta a uno y a veces le cuesta a los jóvenes, es de tener autodisciplina. Nadie te va a estar viendo si realmente estudiaste la hora. Pero tú sabes que cuando llegue la hora de los que hubo, ¿no es cierto? Te va a caer la espada de Damocles el profesor ahí y te va a decir, a ver, bueno, toquemos esto. Sí, pero te quedamos en que tú debías traer esto listo y esto está apenas leído. Apenas leído. Y otras veces yo le decía a alguno, mira, la próxima clase necesitamos que traiga esto, pero traerlo leído nomás, para que empecemos a ver qué dificultad hay. Siempre hay que corregir digitación, hay que corregir las manos, hay que cambiar las baquetas, porque a veces no son las más adecuadas, ¿te fijas? Ese tipo de cosas. Entonces eso no traerlo leído nomás. O sea, primero aprendía las notas con los ritmos y listo. Y después ya, como digo yo, entramos a picar, entramos a hacer música, ¿cierto? A ver los fraseos, a ver, a ver las dinámicas, ¿te fijas? Etcétera. Si bien hay muchos que hacen eso desde el principio, ¿te fijas? Pero me refiero, esto es más que nada como para darle pista a ustedes de cómo organizar uno el estudio que sea más aprovechado, ¿te fijas? Sea más aprovechado. Si yo tengo en la casa y tengo tambor y tengo varios tom-toms y puedo tocar un estudio de percusión múltiple que tiene 2 tom-toms, una caja y un platillo, no ir a perder mi tiempo a estudiar eso en la escuela si lo puedo hacer en mi casa. No, por la escuela voy a estudiar un instrumento que yo no tengo, ¿te fijáis? O si tengo que estudiar timbales, no, porque tengo que ir y aprovechar estudiar timbales, no me voy a poner a estudiar tambor, ¿te fijáis? Ahora, claro, si están ocupados todos los timbales y te quedaste media hora dando vueltas y quieres estudiar algo y pudiste estudiar tambor, claro, ahí por supuesto, ahí aprovecha el tambor, ¿te fijáis? Entonces uno de esa forma, te fijáis, va privilegiando y se va organizando con el estudio. Obviamente el primer año que tú empezaste a ver timbales, tienes que dedicarle y tienes que estar todos los días en los timbales porque tienes que hacerte el oído para poder hacer la afinación. Te puedes tocar tom-tom de película, pero todos esos cruces y todas esas cosas que hiciste en el timbal, a lo mejor los puede hacer los timbales, pero eso no va a resultar si los timbales están desafinados. ¿Te fijáis? Claro. Y, ¿qué es lo que más cuesta al comienzo? Los timbales no son los tom-toms. Entonces muchos tocan timbales, yo escucho algunos hasta en ¿cómo se llama? En algunos exámenes para entrar a la juvenil. Me acuerdo que el año pasado me pidieron que fuera de jurado fue muy difícil para mí porque era con cortina, te fijas, esa cuestión que no están viendo lo que están tocando, porque hay profesores acá y vienen a hacer. Y yo pienso que es una tontera, si uno va a evaluar igual a los alumnos de uno o a los que no sean de uno, si uno lo hace honestamente, te están contratando para que vaya a hacer un trabajo profesional, ¿te fijas? Pero no vaya a dejar afuera porque es de tal parte, ¿te fijas? Entonces fueron a tocar jóvenes que habían tocado muy poco timbales, y eso se nota al tiro, ¿te fijas? Cuando ni siquiera podía afinar más o menos bien, ¿te fijas? Y ya los golpes y todo eso sonaban como tom-tom. Y los timbales no son tom-tom, son otros instrumentos. Un poco lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan lo que decía yo de la marimba con el vibráfono? Pero aquí es más obvio todavía. Es más obvio. Entonces uno tiene que ir privilegiando, cuando está programando su forma de estudiar, tiene que ir privilegiando las horas y los instrumentos que necesitan más tocar de acuerdo a la realidad que va a vivir el semestre. Claro. ¿Te fijas?
Entonces ahí O de los los profesores... trabajos también que Y, necesitan. claro, entonces los profesores tienen que ser lo suficientemente ecuánimes ahí para ir viendo también, distribuyendo bien las tareas si es que el alumno no lo tiene claro, ¿te fijáis? ¿Mm? Porque también está el problema de que, como yo digo, el papel aguanta todo. Yo pongo una malla curricular que en el segundo o tercer año los alumnos tienen que tocar a fin de semestre puros conciertos nomás. Concierto para timbales, concierto para tambor, concierto para percusión múltiple, concierto para marimba, concierto para vibráfono. Es absurdo, es absurdo, es absurdo. Entonces, pero normalmente yo pienso que los profesores no llegan a esos extremos en ninguna parte del mundo, ni aquí tampoco, ¿te fijas? Ni aquí No, tampoco. es muy extremo eso. Ya. Entonces uno tiene que programarse de acuerdo a eso, y obviamente aquí es muy importante también la opinión del profesor, ¿te fijas? Eso es un cuento que a veces a los profesores se les olvida, porque a mí también se me olvida al comienzo, pero claro, en la medida que los alumnos empiezan a preguntar o tú ves que algo está fallando, entonces tú le preguntas al alumno, a ver, ¿cómo estudias tú? Entonces, una de las labores de uno es enseñarle a estudiar a los alumnos. Es importante. Enseñarle a estudiar. Claro. Enseñarle a estudiar. Y que a veces puede ser una forma diferente a cómo estudiaba uno, porque ahora hay más condiciones de infraestructura instrumental y local para hacerlo. El tipo de repertorio es diferente, ¿te fijáis? Y uno sabe mucho más de cosas que en ese tiempo que uno era estudiante no sabía, ¿te fijáis? Y No sabías no solo porque eso, no te había dicho, porque no te correspondía saberla, no sé. no solo eso, o sea, yo leyendo un par de cosas así como relacionadas más a la pedagogía, las personas aprenden de formas distintas, hay distintas formas de aprendizaje según... Absolutamente, Creo que absolutamente. son Y como todas 4 tienen, categorías. sí, y todas tienen un ritmo diferente, ¿te fijas? Hay algunos que así, de una clase para otra, te traen el estudio ya terminado ya. Pero hay otros que le llevan 2 o 3 clases tocarlo. ¿Te fijas? Y está la afinidad con el instrumento también. Claro, porque fíjate que no siempre las cualidades musicales, ¿no es cierto? Las condiciones musicales van de la mano con las condiciones técnicas. ¿Te fijas? Yo toco así, he tenido pero cientos alumnos así, tocaban técnicamente, pero increíble, realmente increíble. Mejor que lo que lo hubiera hecho yo mismo. Pero todo era igual. Dice, mira, el tambor, todo lo que está fantástico, pero no entendí nada, porque está muy rápido y porque no respiraste nunca, o sea, no respetaste el fraseo. Pero si no está escrito, pero tú tenés que hacerlo entonces. Si no tiene matices, entonces tienes que ponerle matices. Pero tú tienes que hacer que suene una pieza de música y no una cuestión como telégrafo, todo lo que tú quieras. Por eso es tan difícil tocar los estudios, por ejemplo, los 2 estudios de Eclipse, que son avanzados, ustedes los conocen, son difíciles por eso. Pero claro, tú sacas los ritmos que son complicados y todo, pero detrás hay otra cosa, y esa es la cosa que tiene que trabajar el profesor. Esa es la pega del profesor, te fijas, descubrir junto con el alumno y enseñarle al alumno, porque después el alumno ya va a ser profesional y él no va a tener al profesor al lado que le diga, ¿no es cierto? Tú, cuando vas a enfrentar una obra, tienes que ver primero estas cosas, estas cosas, estas cosas y estas cosas. Y después preocuparte de esto y de esto. Y nosotros, los percusionistas, somos muy, muy proclives a darle mucha preferencia a la parte técnica. Mucha preferencia, nos preocupamos mucho. Lo cual no es malo, ¿se fijan? Pero la obra es algo más que técnica. La obra es mucho más que técnica. Entonces, tú la técnica, claro, la técnica de por sí no la enseñas por sí, porque es una herramienta más nomás. ¿Ya? Obviamente que tienes que tener técnica, porque si no puedes tocar las piezas, ¿te fijas? Y si llegó una pieza, profe, yo sé que el programa dice eso, pero yo técnicamente creo que no estoy preparado para esto. El buen profesor se va a dar cuenta al tiro, ¿te fijas? Antes que tú le digas. Pero si pasa, de repente se le pasa al profe, tú le dices, mire, yo creo que no estoy preparado para esto. Y resulta que otro compañero tuyo, tu mismo nivel, con tu misma edad, con tu mismo grado de experiencia musical, que también es importante, ya lo tiene ya. Bueno, como decías tú, son distintas formas de aprender. Son personas distintas. Profesor, ¿podemos cerrar con esa idea? Estamos ya llegando al tiempo.
creo que lo que acaba de decir, lo último, se puede resumir en creo que algo que habíamos conversado en un par de capítulos atrás, la idea de que la técnica es un medio para un fin y no el fin mismo. Claro. Y bueno, eso, agradecerle muchísimo por estar con nosotros hoy día, estamos muy felices de haberlo tenido. Muchas gracias. Y bueno, estábamos muy emocionados desde antes, desde el momento en que asentó. Ya. Así que agradecerle y bueno, ojalá poder volver a tenerlo otra vez en algún momento, quizás en un par de meses más. Sí, claro, cuando quieran. Cuando quieran. Y podemos hablar ya de temas más enfocados, a lo mejor, si es lo que ustedes necesitan. Si es lo que ustedes necesitan. Sí, obvio. Yo como llevo tantos años enseñando, claro, obviamente hay cosas que a uno, y etapas o formas de hacer ciertas cosas que a uno se le olvidan después, ¿te fijas? Entonces a veces uno se acostumbra, y es un peligro que corren muchos, algunos corremos los profesores también, que le tocó una generación donde todos eran buenos, ¿te fijas? Todos eran buenos, eran súper talentosos y todo eso. Y independientemente de lo que a veces uno cree, la gente afuera cree, o los mismos, o otros alumnos que ellos mismos se consideran no tan talentosos, no es que el profesor la pase mejor con esos alumnos y sea un descanso para ellos. Al contrario, es muy complicado formar también a esos alumnos. Sin más lejos, la misma experiencia que tengo yo con mi hijo, ¿te fijas? Que tuve con mi hijo, que era súper talentoso, ¿te fijas? Y entonces las discusiones en la sala de clase eran, pero a toda boca, ¿te fijas? Por concepto de cuestiones que él quería tener claro, que pensaban que eran así y todo, ¿te fijas? Y que yo le decía, mire, sí, puede ser así, pero necesitamos ahora esta otra cosa, ¿te fijas? Yo en ese sentido ahí hacía abstracción de quién era él en términos familiares, ¿te fijas? Y lo tenía que tratar como cualquier alumno nomás. Al principio a él se sintió un poco, pero él después lo entendió y ahora lo agradece. Y ahora lo agradece, fíjate, ahora que está allá y todo. Hay que mantener Entonces, la profesionalidad. sí, entonces no hay ninguna cosa que te garantice a ti, no, si me tocó un alumno más o menos que le costaba, así que estuve bien entretenido. No, tampoco le decir que a uno le gusta su alumno. Pero uno ya está preparado yo estoy preparado para todo a esta altura ya, ¿te fijas? Estoy preparado para todo. Pero sí los profesores también, como los alumnos se sienten de alguna forma, sobre todo los niveles superiores de la carrera, se sienten presionados, los profesores también nos sentimos presionados por nuestras directivas de nuestras escuelas y por nuestros colegas, ¿te fijas? Yo fui muchos años profesor de música de cámara en la Católica. Y a veces tenía grupos que no tenían percusionistas. Entonces me tocaba, fíjate, muchas veces que los percusionistas atinaban más con el cuento de la música que los otros instrumentistas. Y estamos hablando, no sé, pues flautistas, guitarristas, violinistas, pianistas, etc. Si bien el nivel era bastante alto en el instituto, te fijas, de todos los instrumentos. Pero de repente tú veías que era la única, y después hablaba con el profesor, me dijo, no, me dice que este alumno está más o menos los tumbos y no es de los que le sale todo al tiro, etcétera, etcétera. Porque tú te extrañabas que son alumnos que van en los mismos niveles, ¿te fijas? Y todos alumnos que están a 1 año, 2 años terminan la carrera, entonces tú suponís que ahí los gallos tienen todo claro y todo impecable, ¿te fijas? Pero de repente no tenían muy claro los conceptos de fraseo, por ejemplo, o articulación, sobre todo articulación. ¿Okay? Y eso yo lo aprendí ahí en el campo. Nadie me enseñó a ser profesor. Nadie me enseñó a ser profesor de música de cámara. Me dijeron, profesor, usted que tiene experiencia en conjunto y todo, podrías tomar algunos cursos. Y bueno, y ahí estuve, no sé, 12, 15 años de haber sido profesor de música de cámara. ¿Te fijas? Y a veces, a propósito, no me pasaban los grupos a mí, cuando distribuíamos los grupos, no me dejaban a mí siempre por alumnos de percusión, fueran o no alumnos míos, ¿te fijas? Si bien yo los conocía a todos, y me daban otros y yo eso lo agradecía, porque también es una buena experiencia trabajar con otros alumnos, y así tú también tú compruebas y te cuestionas tu conocimiento musical general, ¿te fijas? Que para ese nivel es bastante grande que tienes que tener, ¿te fijas? Sobre todo lo que tiene que ver con la cultura estilística, ¿te fijas? Con los estilos, o sea, que son tan diferentes, pues, o sea. Entonces, pero bueno, así uno aprendió, pues, ¿te fijas? Así uno aprendió. Cuando se lo vecino, no. Eso. Bueno,
Agradecerle de nuevo, profesor, agradecer a la gente que haya llegado hasta aquí. Como siempre, esto se publica el día jueves. Y nada, estaremos publicando más cositas también. Estamos trabajando en ello todavía. Estamos trabajando eso. Ya, pues yo voy a empezar atento ahora cuando ustedes dicen y voy a empezar a ver los otros programas también. Sí. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias a ustedes también. Saludos a todos.